Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Elsa nuevamente para el último programa de 2020. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? Bien, bien, bien. Mira, fui a mirar el registro de los programas y hemos hecho los jueves con vos desde el mes de agosto y Ah, comenzaste en el programa 100. Tu mira. Tu primer programa fue el 100 y hoy llegamos al 195. Uy, Así mira, que Juan. mirá la cantidad de días desde agosto. Yo hubiera dicho 2 meses, no, desde agosto, un Mira, montón de meses. Así que, bueno, lo primero es agradecerte por toda la riqueza que nos diste, por tanto material, por trabajar con los profetas y abrirnos la cabeza en la parte histórica, el contexto y todo eso. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias a Dios por toda la oportunidad de haber estado trabajando este año desde el 23 de marzo con Abrir la Biblia, ¿sí? sí, sí, la verdad que llevas muchos programas, gracias al Señor. No se interrumpió nunca y por mi parte te digo que para mí es un gusto realmente. Es un gusto de estar los jueves. Bueno, en este caso va a ser Si Dios hoy, ¿no? quiere, si no hay cambios en la programación, seguiremos en el 2021 Sí, con nuevas ideas, con nuevas posibilidades. Así que bueno, muy bien. Vamos a aprovechar nuestro tiempo de hoy. Eh, yo estuve en estos 2 días eh, siguiendo dos palabras, ¿no? Centinela y luego remanente, y eh, cuando estaba buscando los profetas menores, digo, bueno, estoy pisando los versículos que usa Elsa. Pero de todas maneras, nunca es demasiado poco que estemos volviendo a mirar las páginas de los profetas, ¿no es cierto? claro, exactamente, sí. A mí me gustaría hacer hoy una especie de una pequeña revisión de lo que hemos visto hasta ahora. Nos faltan todavía algunos profetas del siglo VII y después también tenemos a Daniel, Ezequiel y los profetas post-exílicos. Pero tenía ganas de hacer una especie de repaso así muy rapidito de lo que hemos visto hasta ahora para no olvidarnos, ¿no? Ujú. Bien. Diciendo, por ejemplo, que siempre ha habido profetas, que el Señor ha hablado siempre a través de ellos. Esa es una palabra que da el profeta Amós. Y nosotros hemos comenzado con los profetas que llamamos sin libro, es decir, los grandes profetas Elías y Eliseo del reino del norte, por ser los más antiguos también, ¿no? Aparte de la importancia tremenda que tuvieron para el pueblo de Israel, porque corresponden al siglo noveno antes de Cristo. Ajá. Eh, Durante el reinado de Acab, un rey que todos conocemos por la lectura de la Biblia, casado con la princesa de Sidón, Jezabel, que fue tan pernicioso eh, para el pueblo de Israel, porque trajo los Baales, trajo la diosa Acera o Astarte en otras versiones, y trajo sacerdotes fenicios, ¿no? Para que hicieran los cultos y demás. Y de tal manera que era casi obligatoria y el pueblo se acostumbró a tener una dualidad, es decir, seguían adorando en lo ritual a Jehová, pero también adoraban a Baal y a Acera. El Señor dispuso que apareciera el profeta, le hizo el llamado al profeta Elías, y después a su ayudante, que fue su servidor, el profeta Eliseo, que fueron hombres valientes, tremendos, y con gran sufrimiento, eh, llevaron la voz de Dios al pueblo y al rey, ¿no? Sin ningún temor, y eso lo que les costó muchos sacrificios, persecuciones,
mucho sufrimiento. Eso hemos llamado profetas sin libro porque no tienen libros que diga Elías o Eliseo, pero nosotros podemos leer las historias de Elías y de Eliseo que dan muchos detalles, mucha enseñanza en el primer libro de Reyes, a partir del capítulo 17, y después seguir ya más que con Elías, con Eliseo, en Segunda Reyes, desde los primeros capítulos. Después ya nos acercamos un poquito más y tenemos el siglo VIII antes de Cristo, años 700, 700 y pico, y ahí tenemos al gran profeta Isaías, que ya lo hemos visto, pero ahora vamos a hacer un repaso no de los profetas mayores, Isaías y Jeremías, sino de los profetas menores. Y vamos a comenzar con el profeta Amós, porque se entiende que es del mismo siglo que Isaías, pero quizás un poco anterior, ¿no? Anterior porque él dio profecía en el tiempo del rey Jeroboam II, que fue un rey nefasto que gobernó Israel durante 40 años. Y es un hombre proveniente de Judá, del reino de Judá, pero fue enviado al reino de Israel, al reino del norte, a dar profecía. Y una profecía muy dura sobre Jeroboam, por las desobediencias al Señor en sus normas, y especialmente por la cuestión social, lo que se hacía con los más débiles de la sociedad, cómo se aprovechaban de ellos. De una manera tremenda, cómo se aprovechaban, no solo el rey, los príncipes y las personas que estaban en el poder, enriqueciéndose, sino era ya una cosa común, despreciar al pobre, al humilde y arrebatarle lo poco que tenía. Para eso vamos a comenzar, vamos a leer algunos versículos así rapidito. Vamos a leer Amós, capítulo 8, versículos 4 al 6. Para que tomemos un ejemplo. Dice el versículo 4, oigan esto los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva para que podamos vender grano o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Acá nos está mostrando dónde estaba el corazón de esa gente, ¿no? En los negocios, en los negociados. Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas. ¿Sí? Estamos hablando, claramente nos describen una estafa. Eran absolutamente estafadores. Y vender los desechos del trigo. Comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Al pobre lo compraban. ¿Qué es lo que hacían? Primero se quedaban con la propiedad, las pequeñas parcelas que tenían para sus sembrados, para tener comida y demás. Tenían que pedir algún préstamo y eso, como no lo podían pagar, el deudor pasaba a ser esclavo del acreedor. Entonces ya tenían un esclavo de por vida. Era una injusticia tremenda, ¿no? Por eso el profeta Amós da unas profecías muy duras de destrucción total para el pueblo de Israel y también de muerte para Acab y para el sacerdote Amasías, que es el que echa a Amós y le dice que se vaya al reino de Judá, que no es de él. Y entonces vamos a leer, siempre vemos la piedad del Señor, que siempre para el remanente hay un remanente que va a quedar y que Él va a bendecir, porque el deseo del Señor es siempre bendecir. Y entonces podríamos leer, Silvia, no sé si vos lo tenés ahí a mano, Amós 9:13. ¿9:3 o 13? 13. 13, ahí está. 13.
Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Da qué linda imagen, con qué linda imagen Amós presenta las bendiciones del Señor. Detrás de estas imágenes de bendición material, digamos, hay un concepto de que hay paz en ese pueblo. Hay paz, hay una armonía, hay un shalom que hace que trabajen, que su trabajo rinda, que su trabajo sea beneficioso, que dé frutos. Eso es lo que quiere el Señor para las personas. Quiere que vivan en paz, que puedan trabajar en paz y que sigan sus normas, porque las normas del Señor son para el bien, ¿no? Un gran profeta, el profeta Amós, ¿no? Un hombre con mucho sufrimiento. Y dentro del siglo VIII vamos a mirar también al profeta Miqueas. Miqueas es un profeta de Judá y habla sobre Judá, la profecía sobre Judá. Es contemporáneo de Isaías, pero Miqueas es un hombre más campesino, más de la agricultura, y todas sus metáforas y eso se refiere a ese campo semántico. Y en Miqueas, vamos a leer Miqueas 6:8, el Señor les dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que quiere el Señor, practicar la justicia y seguir las normas de relación con Dios y con el prójimo, cosa que no hacía, por supuesto. Amar la misericordia es una expresión muy fuerte que yo he descubierto en esta versión, porque no es solamente hacer misericordia, sino amarla, ¿sí? Con el corazón, es decir, lo hago de corazón por el otro, porque amo hacerlo, porque amo al otro, como el Señor ha dispuesto y como el Señor me ama a mí. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos, tremendo. Dice, y humillarte, la última parte del versículo, y humillarte ante tu Dios. Vamos a leer otro versículo de Miqueas muy hermoso, el capítulo 7, versículo 18. Ese lo tengo acá, sí. Y bueno. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Ese ya lo hemos destacado varias veces. ¡Qué maravilla! Pero nunca está de más. Y observar, Silvia, esto. Dice que pasa por alto el delito del remanente. No dice que el remanente no tiene delito, porque todos tenemos pecados. Sino es el remanente el que se arrepiente, el que mueve su camino, gira su camino y va hacia el Señor y va tratando de obedecerlo, se humilla ante Él y le pide dirección. Ese remanente es el que va a quedar y va a seguir y el que va a recibir las bendiciones, ¿no? ¿Por qué las bendiciones? Porque el mayor placer de Dios es amar. Dios creó todo por amor, creó al hombre por amor y quiere estar relacionado con el hombre. El hombre, nosotros, somos los que nos alejamos de él. Tremendo. También en este tiempo el problema era la codicia, ¿no? La opresión de los pobres, los excesos también en vino, en alcohol, y estaban obnubilados, ¿no? Por las riquezas, porque no eran malos tiempos en lo económico, ¿no? No es que estaban en gran necesidad y bueno, por eso se alejaban. Bueno, tenemos otro profeta extraordinario que es el profeta Oseas. El profeta Oseas, nos recordamos, el Señor le dijo que se casara con una mujer fornicaria, tuvo hijos, después la mujer por alguna razón se fue, y el Señor le ordenó que la fuera a buscar, que la perdonara y la trajera de nuevo a su casa. En una imagen muy grande de lo que hace el Señor con nosotros.
Mm. A pesar de nuestros pecados, a pesar de que nos alejamos del Señor, Él nos vuelve, siempre nos está buscando para que volvamos a Él y para perdonarnos, porque lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él para perdonar. Y tengo un versículo, es uno solo de Oseas 6:6, que dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Los holocaustos los había dispuesto el Señor, pero el holocausto por sí mismo es vano, es hueco, no tiene sentido. Llevar el holocausto y después desobedecer al Señor durante toda la semana o hasta la próxima vez que llevo el holocausto. Habla del conocimiento de Dios, no es solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento desde el corazón, desde la meditación y desde la obediencia, ¿no? Porque se puede conocer a Dios, lo que Dios quiere, pero ser insensibles a la voluntad de Dios, que es lo que pasaba con el pueblo. También muy sufrida del profeta Oseas, la vida del profeta Oseas es también un mensaje, ¿no? Un mensaje de amor y un mensaje de perdón. Bueno, vamos a pasar al profeta Joel, que también ya lo hemos visto, estamos haciendo un repaso rápido. No sabemos bien en qué tiempo fue escrito, pensamos que es muy antiguo porque habla de Sidón y los filisteos, posiblemente sea de la época de Acab, de Eliseo y Elías. Algunos estudiosos dicen que por ahí sería más moderno, pero la mayoría entiende que es antiguo, porque aparte no nombra tampoco a los asirios y a los babilonios, que durante el siglo VIII Asiria era el imperio dominante. Y en el siglo VII ya viene los caldeos, o sea, Babilonia. Y tengo para leer una cosa muy preciosa de Joel, que dice lo siguiente, y es de Joel 2:25, capítulo 2, versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, mi gran ejército, dice el Señor. No vinieron las langostas o esas langostas que se transformaron en un ejército, que subían, trepaban por las ventanas y demás con formas distintas. No habían venido, no eran solamente una imagen, sino que habían sido enviados por el Señor, habían sido el instrumento de castigo del Señor, ¿no? Pero dice que Él restituirá los años que comieron todos esos insectos en su distinta evolución, proceso evolutivo, y a mí me llama la atención que dice restituiré los años, no solamente en lo material, sino el tiempo que habían pasado, ¿no? Por esa prueba tan grande, por ese tiempo de oscuridad. Es decir, el Señor restituye los años. Y después tenemos en Joel 2:28 el gran versículo que tomamos para el día de Pentecostés. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En el 29, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y siervas. Fíjate que el Señor no hace ninguna discriminación. Es decir, ni social, porque habla de siervos y siervas, es decir, serían personas de servicio, serían esclavos, ancianos y jóvenes, hijos e hijas, es decir, tampoco hay ni por edad ni por sexo. El Espíritu Santo se derramó, entiendo, por primera vez así en forma general, en el Pentecostés, y sigue derramándose en nosotros cada vez que nos acercamos y nos entregamos al Señor, lo hacemos el Señor de nuestra vida. Es un profeta muy
pero muy sustancioso y muy edificante para leer. Después ya nos vamos al siglo VII, en donde tenemos que recordar que Asiria está en decadencia, Egipto está en decadencia, y aparece Babilonia como un imperio tremendo. Babilonia había sido una provincia de Asiria, pero creció tanto que llegó a dominarla, ¿no? Y dominó toda la zona vecina, inclusive hasta venció a Egipto. En este periodo del siglo VII, aparte del profeta mayor Jeremías, hemos visto ya a Sofonías, y vamos a leer en Sofonías 3, 16, 18, lo siguiente, dice lo siguiente. Aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. El Señor canta como en los días de fiesta. También nos hemos salteado, pero por falta de tiempo, el profeta Sofonías empieza con un juicio en el que el Señor hace un juicio al pueblo y hace un juicio también a las naciones vecinas, ¿no? Por esos comportamientos que tienen de violencia, porque el Señor odia la violencia. Él quiere que haya paz, que haya una paz integral para que los pueblos se desarrollen, porque quiere que las personas estén bien, que sean felices, que estén tranquilos, que tengan su paz. Después vamos a pasar uno que ya hemos visto también, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc está muy cercano, ya ve que la Babilonia se acerca, ya está casi sobre Jerusalén, y en su gran dolor se queja ante el Señor, pero se queja diciéndole en Habacuc 1, capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, Señor? He de pedirte ayuda sin que tú me escuches. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? No se está refiriendo solamente a la violencia de Babilonia, sino a la violencia que veía en el propio pueblo, en las relaciones entre hermanos, la violencia, la codicia, el quitarse las cosas, era tremendo. Y después el Señor le responde que van a venir los babilonios, que Él los manda para que vengan porque es necesario un castigo. Es necesario un castigo. Pero después vemos que el Señor, como siempre, da una salida. Él siempre da una salida a un remanente para que no se pierda. Siempre está dando oportunidades. Nuestro Dios es Dios de oportunidades. Y entonces vamos a leer, ya para ir terminando, creo que tenemos poquito tiempo, en Habacuc 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, sí, y el Señor me respondió, escribe la visión. Arranco del 2, mirá, porque me entusiasma esa frase, escribe la visión. Y después en el 3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y sigue diciendo, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Por su fe. Tremenda palabra, ¿no? Que habla de la fe. El insolente acá es el soberbio, está describiendo a los babilonios. Los babilonios que pensaban que nadie los podía destruir, nadie los podría frenar. Pero el Señor dice, el justo vivirá por su fe. A pesar de lo que les va a pasar, manténganse por la fe puesta en mí, que eso es lo que les va a dar vida.
y evidentemente quedó un remanente que después volvió, ¿verdad? Después del cautiverio. La vida, dice, vivirá por su fe. La vida es dada por la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios es lo que hace, la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que hace que tengamos vida con propósito y vida eterna. Es la base de la doctrina que nos vino a enseñar el Señor Jesús. El Padre lo envió para que solamente creyendo en Él, teniendo fe en Él, ya somos salvos, ¿no? Obedeciendo, haciendo una vida en obediencia, pero solo por creer, solo por tener. Después esto lo toman los evangelios, lo toma todo el Nuevo Testamento, y especialmente está expuesta en detalle por el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos. Romanos, claro. En Romanos. Vivimos por fe, confiados en el Señor, que es un Señor primeramente de amor y de poder. Y se me ocurrió también pensar que nosotros estamos en una situación mucho más beneficiosa que los profetas, porque nosotros ya vimos que vino el Señor. Ellos estaban hablando de un tiempo de paz, de un tiempo de vida, de un remanente que va a quedar y va a llegar a cumplir el propósito del Señor. Bueno, nosotros ya lo hemos visto. Él vino y es lo que estamos festejando justamente en esta semana de Navidad, ¿no? Realmente. Muy, muy hermosos son los profetas, son para leerlos y meditar sobre ellos, porque muchas de estas cosas siguen pasando, están pasando en este momento, y nuestra fe debe estar siempre puesta en lo que el Señor nos dice que hagamos, y vivir en obediencia, vivir en fe, y saber y tener conciencia y tener en el corazón y en la mente que todas las circunstancias que nos están ocurriendo y ahora que no son nada agradables, son pasajeras. Pero el Señor siempre está en control. El Señor está en control, es el Señor de la historia y de todo lo que sucede. Y sabemos que a los que creen en Él, a los que tienen puesta la fe en Él, siempre, siempre les irá bien, porque es lo que el Señor quiere decir. Exactamente. Mira, cuando ayer, en el tema de ayer, buscando lo del remanente, buscando la palabra cada vez que hablaba del remanente, pero distintos momentos y distintas visiones. Había momentos en que Dios duramente hablaba de lo que le esperaba al remanente y el hecho de que fuera aparentemente un pueblo pequeño que hubiera quedado después del exilio. Pero en otros momentos, en otros pasajes, había esa esperanza, esa promesa, y detrás de todo, siempre la compasión de Dios. Eso es importante, ¿cierto? El amor tan grande y compasivo de Dios es el que hizo que viniera nuestro Señor Jesucristo, claro, a morir por nosotros, claro, a morir por nosotros, el Hijo del Santísimo. Es una, claro, cosa que a veces nos resulta incomprensible, tanto amor de Dios por el hombre. Realmente. Bueno, Elsa, gracias, qué bien. ¿Cuánto has trabajado y hemos trabajado sobre especialmente el Antiguo Testamento, que necesita tanto lecturas profundas y lecturas continuas para poder encontrar el sabor y el contenido cada vez más? Así que bueno, muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos encontraremos en el 2021. Estamos agradecidos al Señor por haber tenido un año tan fructífero con este tiempo del canal de la iglesia, con la palabra, con la enseñanza, y esperamos que realmente haya sido de bendición. Sí, así por supuesto, y hemos estado en comunión con los hermanos o con los cultos, con todo. Ha sido la situación es tremenda, pero para la iglesia del Señor esto nos ha abierto otras puertas que desconocíamos realmente, ¿no? Exacto.
Nunca Gloria hubiéramos soñado. Bueno, muy bien, tenemos que dejar paso a los compañeros, compañeras que siguen ahora, así que bendiciones a todos, que Dios esté presente en este fin de año, en el comienzo del año que viene, escucharemos el día primero la palabra profética para recibir instrucción de lo que el Señor quiere para nosotros. Así que gracias Elsa, gracias a todos, y si Dios quiere, hasta el año próximo. Hasta el año que viene. Sí. Gracias Darío, nuestro técnico especial sobre todo. Nos vemos. Chao, chao, gracias, gracias.